El virrey Juan Francisco de Leiva, más o menos por el año 1600, hizo su casa de veraneo muy cerca de este lugar. Su hijo, que se consideraba un gran galán, Pedro de Leiva, iba de finca en finca enamorando a las muchachas, hasta que llegó a este pequeño lago. Se acercó para descansar, y al inclinarse para ver su reflejo en las aguas, se encontró con una hermosa dama, una mujer indígena, que parecía estar ahí abajo del agua. Desde el momento en el que la vio, quedó prendado de su belleza, pero al mismo tiempo este espíritu del agua atrapó su alma. Desde ese día el joven no comió ni bebió nada, hasta el día en que él corrió y se sumergió en el lago para jamás volver a ver la luz del día. Acompañen a los nahuales a conocer la Cueva del Diablo, aquí en el Parque Nacional de las Fuentes Brotantes. Un viaje que estoy segura les va a impactar igual que nos impactó a nosotros. Acompáñenos a conocer la Cueva del Diablo y sus historias. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Los Nahuales. Ella es mi amiga Diana. Ella es mi amiga Dani. Y él es mi amigo Mau. Y nos encontramos hoy en el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, aquí en la alcaldía Tlalpan. Nos encontramos en un lugar enigmático, porque a nuestras espaldas se encuentra una cueva, que se encuentra aquí en el parque. Es pequeñita, pero si quieren venir a visitarla, están invitados. Y además tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y que sepan que nos costó mucho encontrarla, pero al fin la hallamos. Se nos movía, no se quería revelar ante ustedes, pero él aquí, la ¿sí? Cueva del Diablo. Pues, a ver, empecemos con el tema, ¿no? Empecemos. Hoy vamos a hablar aquí desde la Cueva del Diablo, precisamente de brujas. En este parque no solamente van a encontrar la Cueva del Diablo, también está la Piedra del Diablo, que se cree que es la entrada a ese inframundo. Pero bueno, vámonos a irlo desglosando despacito, despacito. Como siempre en México, los lugares donde hay agua, donde hay vegetación. Ahorita estamos aquí en la alcaldía Tlalpan. Este Parque de las Fuentes Brotantes tiene muchos yacimientos naturales, mucha agua que corre por todos lados, y es también el lugar idóneo para poder platicar de estos fenómenos, que de hecho se dice que aquí precisamente cerca de la Piedra del Diablo y en estos árboles, en las noches, en épocas prehispánicas y ya después cuando llegaron los españoles, se veían brujas en los árboles, estas brujas con cuerpo de ave que acechaban a los transeúntes, ¿no? Entonces hay aquí una historia muy importante con cuál empezar, ya que hay muchos riachuelos también. En estos riachuelos se dice que si te asomas, sobre todo para los hombres, así que Mau, cuídate, no te estés asomando, por favor, se dice que se aparece un espíritu del agua que te lleva, que tú te asomas y te quedas impactado. De hecho hay una leyenda donde se dice que precisamente un virrey, ya cuando aquí era la Nueva España, esta zona estaba totalmente deshabitada y se le hizo fácil comprar un pequeño lote, armar como una casa de campo. Si ustedes vean los alrededores, es muy tranquilo, sí, es muy bonito, hay muchos ríos, entonces pues lo vio muy agradable, muy apetecible, y era el virrey de Valencia. Llega, hace aquí su casa de campo, y su hijo acostumbraba a salir a correr a ver las haciendas cercanas, a ver a los que estaban, las chicas sobre todo, era bien coqueta esta persona, y entonces iba precisamente hacia, pues a ver a una de estas chicas, cuando escuchó algo en uno de los riachuelos. De hecho se dice que es el riachuelo que está más cerca a la Piedra del Diablo, y se asomó, vio una mujer de la zona, una mujer del lugar, enigmática, bonita, morena, ¿no?
y se quedó como asombrado viendo su belleza. Pero una cosa es asombrado y otra atontado, o sea, pasaron las horas y él no se quitaba de allí. Empezaron a buscarlo y cuando lo encontraron lo vieron como ido, como perdido, como que él ya no estaba en sí mismo, se lo llevan a su casa. Ya en la casa empiezan a hablarle, él no contestaba, no respondía a ningún tipo de estimulación, no cerraba los ojos ni para dormir, o sea, estaba como catatónico. Dejó de comer, dejó de tomar agua, la familia se empezó a sentir mal, ¿no?, de esta situación, y lo sacaban en algún momento como en un tipo de silla de ruedas de la época a tomar el sol porque se estaba muriendo. Pasa una mujer también nativa de la zona y se le queda viendo y le dice qué le pasó al muchacho, a los que lo llevaban. Y la gente molesta porque eran españoles, se sentían superiores, fue así como, no, vete, vete, tú no te metas en lo que no te importa. La mujer, estando ahí, dice, no, es que él se ve como, dice, primero díganme si llegó hasta el fondo del riachuelo, donde se hacía una pequeña laguna. Y le dijeron, sí, ahí lo encontramos. Dice, es que ahí se aparece la Rocío. La Rocío era como ellos le habían denominado este espíritu del agua, su interpretación para los españoles. Pero era este espíritu que se veía como una mujer muy hermosa y que cuando te acercabas a verla te absorbía el alma y te perdías ahí, ya no regresabas a ti. Entonces, cuando ellos oyeron eso se espantaron, la corrieron a la mujer, fueron a buscar al cura pensando que era algo demoníaco, monjas fueron a hacer rezos porque era el hijo del rey de Valencia, él era Pedro Valencia, y por más que hicieron, pues el muchacho no cambiaba. Les llegaban rumores de los sirvientes, de los que servían ahí, que eran de la zona, que le decían que había que hablarle a un chamán, pero ellos nunca les hicieron caso. Un día simplemente Pedro, cuando los llevaban en esas vueltas, antes de forzarlo a comer o de darle algún líquido, lo sacaban un ratito a que le diera el sol y lo acercaron ahí al pedacito de agua, de ojo de agua, donde lo habían visto, donde se puso mal. Cuando él estuvo ahí, las pocas fuerzas que le quedaron, como que algo lo llamó. Se paró de la silla y se metió al agua. Y jamás salió. No es un lugar profundo, de hecho, lo vimos llegando aquí, y caminando, y lo van a ver ustedes en el video, hay peces, está muy bajito, pero él ahí se metió. Sus sirvientes corrieron tras él a sacarlo, a buscarlo, digo, no llega el agua más que yo creo que a media rodilla, si acaso, ¿no? No volvieron a verlo. Se dice que se lo llevó la Rocío, que este espíritu del agua se lleva a los hombres que quedan cautivados con su belleza. Desde ahí se fueron de la hacienda, se fueron del lugar, se quedó solo, con el paso del tiempo pues el lugar quedó destruido, vinieron más épocas, hay más historias, pero es la primera historia documentada que sucedió en este lugar, que precisamente fue por el año ahí como 1600, cuando está en reseñas, si ustedes quieren buscar en internet, cómo el hijo del virrey perdió la vida o fue llevado al mundo espiritual, porque no se recuperó su cuerpo, no se recuperó nada y se volvió a quedar sola esta zona. Un portal, ¿no? Otra dimensión. Como un portal a otra dimensión. Entonces, bueno, eso hablando de los sucesos primarios que podríamos hablar de este lugar, y precisamente estas gentes es lo que dicen, que veían brujas en los árboles, en las copas de los árboles, con cuerpos como de aves, esperando y acechando a las gentes que pasaban por aquí, ¿no? Entonces, ahí les tengo ahorita otra historia, pero vamos a tocar esta parte de las brujas, precisamente, estando aquí ahorita en la Cueva del Diablo. Sí. Que aparte es un tema que, bueno, o sea, siempre como en todas las culturas sabemos, ¿no? Pues siempre hay una forma en que buscan, pues, explicar como lo que no se puede entender con facilidad, ¿verdad? Y
Pero también, o sea, estas creencias que ya se tenían de brujos o de personas que estaban más en contacto con la naturaleza, que podían cambiar de forma, cuando llegaron pues los conquistadores españoles, pues se dio mucho que pues ellos a veces como que malinterpretaban todo o lo usaban, digamos, a su favor, ¿no? Entonces, pues hay un montón de historias, también la idea que ellos trajeron preconcebida de Europa de las brujas, que también fue distorsionada, ¿no?, por la religión. Y aquí como es bien interesante cómo aplican como eso que ellos ya traen preconcebido de lo que es el demonio, de lo que le dicen a la gente que es el diablo, y como dicen, pues ellos tienen estas cosas y entonces esto es malo y es el diablo, ¿no? Por ejemplo, está el caso que yo traigo hoy para ustedes, sucedió en Querétaro. Le dicen así como el caso de doña Josefa, la chuparratones, algo así, que ya desde el nombre suena muy no suena interesante. Y sí, justo, si están pensando mal, si es por eso, pues resulta que hay todo un estudio muy interesante porque hasta le hicieron un juicio, ¿no?, con la Santa Inquisición. La verdad es que fue una mujer a la cual inculparon de cosas que yo creo que realmente ni pasó, ¿no? Lo hemos visto en películas, o sea, solamente fue como un chivo expiatorio del que la gente se agarró, pues para justificar como las cosas que les estaban pasando. Resulta que doña Josefa, pues era una mujer muy humilde que vivía en Querétaro, más o menos como por la zona de San Juan del Río, zonas aledañas, y resulta que pues estaba casada, pero su esposo no vivía con ella, sino que él vivía en Celaya. Yo supongo que los registros no dice, pero seguramente pues se fue como por cosas de trabajo, ¿no? Entonces dicen que hay registros de que ella iba y venía de ver a su esposo. Entonces pues como que eso no era muy bien visto, ¿verdad? Y bueno, ya iba, venía, entonces dicen que esto se prestó para que ella empezara a tener pues amoríos con otro hombre. Pero pues para empezar, no era bien visto que ella estuviera sin su esposo, viviendo sola y que tuviera que ir y venir. Después se empezaron a hacer rumores de que ella tenía amoríos con varios hombres, ¿no? Luego ya nada más con uno. Y este señor resulta que después se casó. El registro como de documentación de esta historia empieza en que ella llega con un padre, ¿no? Y le dice que va a confesar un pecado que acaba de cometer. Entonces le cuenta que llegó una señora que también se llamaba como ella casualmente, pero de apellido español, y que llegó y se le presentó que no la vio y que le dijo, oye, se va a casar tu amante, y que ella le dice, ¿y qué? Pues yo también estoy casada, ¿no? Como que pues está bien que se case, que sea feliz en su matrimonio. Y le dice, bueno, pero ¿no quieres que yo te ayude como para que él no sea feliz en su matrimonio y quede atado a ti? Y ella le dice, bueno, pues bueno, yo no quería, pero pues órale, vaya que me estás ofreciendo, ¿no? Y le dice, bueno, entonces yo voy a ir a visitar, lo que no sé qué. Bueno, resulta que según supuestamente esto, porque también después ella perdió credibilidad porque las personas contaban una cosa y cambió en su versión, y pues para ella empezó a hacer todo muy confuso, ¿no? Como para la mayoría de las víctimas en ese tiempo, que terminó creyendo lo que le decían, porque realmente pues sus declaraciones también variaban mucho. Entonces lo que dicen es que supuestamente ella mandó al diablo, o sea, hay como varias versiones, ¿no? De que ella tenía tratos con el diablo, que hizo un pacto, que iba a ser su sierva, y que entonces después el diablo fue a visitar a la esposa, no, a la cuñada de su amante, ¿no? Entonces se enfermaron, la cuñada de su amante y su amante se enfermaron. Y decían, esto era porque le atribuían que después de la primera noche de bodas, su amante decía que pues que no podía consumar su matrimonio con su esposa, o sea, le echaba la culpa, pero seguramente era porque no amaba a su esposa y pues no sentía ninguna atracción, tenía problemas, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, pues decía, ¿no? Por eso también aquí el apodo como de chuparratones, porque dicen que ella pues tenía una vida muy liberal con muchos hombres, ¿no? Por eso. Y bueno, resulta que se enfermaron estos dos personajes, la cuñada del amante y el amante. Entonces ahí le empezaron como a checar un montón de cosas a esta pobre mujer, ¿no? A Josefa. Y entonces fueron por ella, luego que según le pidieron un remedio, ella les dio el remedio, pero en vez de que se curaran, empeoró. Así una cosa bien, ¿no? Total, que todo terminó en que le hicieron 2 juicios en un lapso de años. En el primero la perdonaron y en el segundo le pusieron como castigo que fuera a San Juan del Río, que pasara ahí 5 años en un sanatorio mental. Pero cuentan que la trataban muy mal. Entonces que ella se escapó un día y les dijo, oigan, pues es que, o sea, mejor cámbienme de lugar, pues sí voy a pagar mi condena, yo lo hice, pero pues
también no se pasen. ¿Por qué en un manicomio ¿Por qué en un así? manicomio? Y entonces pues sí, la regresaron y después no recuerdo cuál fue su castigo, pero uno de los castigos, para que vean que sí me impactó mucho, es que así ya cuando en el segundo juicio dijeron que sí era culpable, dijeron que la iban a atar a una bestia, yo me imagino que a un burro, la desnudaron de la cintura para arriba y le dieron de latigazos como paseándola por el pueblo, que esto es como muy árabe también, ¿no? O sea, también un poco recordando como la pasión de Cristo. O sea, me pareció muy, o sea, que la acusaban de bruja, pero luego también como vulnerarla de esa manera, ¿no? Me pareció como algo muy... Sobajarte, sí, tu sobajarla. autoestima, Sí, porque muy te fuerte. están desnudando frente a la gente. Sí, y justo lo que las pruebas para armar este caso, pues dejan ver que realmente ella ni era bruja, ¿no? O sea, dicen que desde antes a ella la asociaban de como que la gente iba con ella como para pedirle cosas y que ella hacía como trabajos de limpias y así. Y después, o sea, incluso había muchachas que le echaban la culpa de quedar embarazadas fuera del matrimonio sin estar casadas porque decían, ay, no, es que ella me echó una maldición, me dio de beber no sé qué. Y entonces yo, Satanás se me presentó y yo quedé poseída y ahora voy a dar a luz al hijo del diablo, ¿no? Como cosas bien extrañas. Y justo también me parece como muy interesante que la figura de bruja, y que también según varios estudios, es como siempre haciendo referencia como a mujeres en un estado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, y aparte que la gente empezó, o sea, como que ya le tenían tirria, ya le tenían mala fe, y aprovecharon como este caso como para echarle la culpa de todo lo que... De todo lo malo que estaba pasando. Y aparte de que justo, o sea, sí, a los brujos o digamos como a los sacerdotes de aquí se empezó a hacer como una mezcolanza, como un sincretismo, adjudicándoles como cosas características también de las brujas europeas. Entonces, pues eso así más o menos pasó y al final pues ella se declaró como bruja, pero realmente nadie le creía ya lo que decía. O sea, aquí estamos hablando de lo que podríamos ver nosotros en nuestra cultura como de verdaderas brujas, o esta parte que más bien traíamos desde nuestros antepasados, lo relacionábamos más con espíritus, ¿no? Más que con brujas, pero llegando los españoles, como dices, es esta mezcla, y tanto hay como cosas que sí podríamos decir que podríamos catalogar como sobrenaturales, como otras que, como bien lo dices, son inventadas, y me aprovecho de esto para justificar embarazos, para justificar situaciones maritales, Sí. para justificar cosas que en su momento era más fácil hacer eso que encontrar la verdad. Ah, ¿no? porque déjenme les digo que todavía después de que ya habían enjuiciado a nuestra buena Josefa, después cuentan, ¿no? Que ya habían pasado muchos años y el amante pues se fue a vivir con su esposa, ¿no? A las afueras de la ciudad. Y que bueno, él seguía adjudicándole, o sea, que él seguía con ese mal que le había dejado porque la esposa decía que pues no, o sea, que pues como que... Como que no le como servía. que no le servía, como que pues no, sí lo dejó Santo muy mal al diablo. pobre, aunque en Pobrecillo. realidad pues no. Pues yo creo que traía problemillas Yo ajenos, creo que ¿verdad? nunca la quiso o si tenía problemas, ¿no? De salud, muchacha. Sí, es un tema bien complicado, ¿no? Primero porque es a partir del cristianismo que adquiere una fase negativa las llamadas brujas. Si nos remontamos a Mesopotamia, incluso en África, lugares con culturas muy ancestrales, a las brujas se les consideraba sanadoras primero. Sí. El concepto de bruja era de la persona sanadora. Pitonizas también. Incluso también los brujos eran sacerdotes, emperadores, que estaban encargados de proveer la salud a la gente a la que gobernaban, Sí. y o si no acudían a Y estas... con las plantas, Ajá, con a esta estas sintonía con la mujeres. naturaleza. Y que había un montón de clasificaciones, ¿no? Sí. De acuerdo a, digamos, a las cualidades que tenían de contacto con la naturaleza. Sí, entonces, y es a partir de esta cristiandad, porque además había hombres también que en la Edad Media, ya con el cristianismo, que manejaban también estas fuerzas, conocían esta relación con la naturaleza para poder sanar, pero a ellos se les da el nombre de magos, pero si en cambio era una mujer la que controlaba estas fuerzas naturales o conocía estas fuerzas naturales, Sí. se le denominó bruja, ¿no? Bruja. Y que aparte siempre tenían que ser como si ellas no pudieran tener libre albedrío Ajá. y fueran como entes así muy fáciles de manipular y siempre el diablo tenía que manipularlas, ¿no? Sí, servidoras del diablo. Sí, ¿no? En ese sentido. inclusive hay registros de que hubo cerca de 50,000 personas que fueron castigadas por el Santo Oficio
por el concepto de brujería. Incluso era peor ser brujo que ser un asesino, ¿no? O sea, los asesinos podían librarse de la horca o de la muerte sin fácilmente sin pagar consecuencia alguna, ¿no? Inclusive en algunos lugares, digamos en Navarra, aunque ya hubieras muerto, se te seguías dando el juicio por brujería. Sí. Tu cuerpo iban o lo podían sacar si ya estabas enterrado para volverlo a quemar. Así había un montón para volverlo a colgar. Y que no solo eras tú, sino también toda tu familia, ¿no? Quedaba como maldita, la gente pues era como si fueras un apestado también, ¿no? Sí, y de hecho hay ejemplo en México, igual en la época virreinal, de hecho por ahí si buscan hay un video que hizo su servidora ya hace tiempo, donde se habla del portugués. El portugués lo habían encerrado en prisión porque mató a un oficial en la prisión de Iztapalapa y lo mandan hacia el centro, y precisamente la gente se había acostumbrado a ver este tipo de escenas porque el portugués entró en tal histeria que no soportó que lo fueran a ejecutar en la plaza pública y él se quita la vida. Cuando llegan a buscarlo, dicen pues ya está muerto, no importa, se llevan al cuerpo del portugués con alguien que le iba cargando en un burro hasta la plaza, y para la gente no era raro ver que ejecutaran a ya fallecidos o que fueran a quemar, porque era lo normal. O sea, ya fallecido era una tradición precisamente de la vieja España. Entonces, es muy común ver que se ejercía justicia y que no fueras brujo, o que tu vecino no te trajera coraje y dijera es brujo, porque ya con eso ya había una investigación de brujería para ti, toda tu familia. Sí, inclusive no hasta entre familiares, si tú tenías un sueño y ese sueño poder relatar algo que iba a pasar, ya era suficiente para que fueras encarcelado y enjuiciado por brujería, ¿no? Y justo también que los registros lo dicen, ¿no? Nosotros. O sea, a las personas que siempre hablaban de brujería eran como personas más letradas, ¿no? Que en este caso, pues los letrados eran, digamos, las personas pues con dinero, pero también mucho de eso de los que estaban cerca de la religión, ¿no? Entonces, siempre, solo bastaba con que alguien, o sea, con que algún fraile dijera, ella es bruja, ya era bruja. La sabiduría estaba prohibida, sobre todo para las mujeres, ¿no? Sí, que por eso también es un punto importante, ¿no? De conexión. O sea, este concepto cuando llega a la Nueva España es increíblemente, al que recurren, porque además aquí había muchas mujeres a las que no se les denominaba brujas, sino chamanas, sanadoras, hechiceras, porque la hechicería tenía que ver con pócimas que le daban bienestar a la gente. Plantas, y además era muy bien visto. Entonces, hay un gran número de mujeres y hombres que son asesinados por este tipo de prácticas, ¿no? Sí, porque lo llamabas hechicero, lo llamabas brujo, y no lo relacionaban con un conocimiento de la tierra ni de las plantas, lo relacionaban con el satanismo, ¿no? Con esta parte diabólica que te llevaba. Recordemos que en nuestros antepasados había un equilibrio, tanto del cielo como hacia el inframundo y esta tierra, pero para los nuevos conquistadores no, era lo bueno, lo malo y la tierra. Entonces, al cambiar los conceptos, lo que para nosotros era sabiduría ancestral, para ellos era un peligro, ¿no? Era miedo y no podían ejercer este tipo de rituales, ¿no? Ni de situaciones porque ya era mal visto. No vamos a decir que todo el mundo era bueno, ni que siempre han sido buenos, pero en una gran mayoría fueron castigados muy injustamente. Sí, y que también creo que tiene que ver con esto del desarraigo, ¿no? O sea, como que era muy fácil, pues, cortar ahí de tajo con las tradiciones, ¿no? O sea, como de que... Quitarle la identidad de las personas, y que aparte, si recordamos, pues, en la Biblia, el árbol de la sabiduría, ¿con qué está relacionado? Con el pecado, ¿no? Con el demonio. Entonces, pues, tiene mucho sentido de que al llegar aquí a personas que tuvieran conocimiento, no sé,
sé, que se creía que podían transformarse en otras personas, que no sé, que tenían el poder de saber qué hierbas utilizar para tener remedios, pues yo creo que eso era como muy fuerte, ¿no? Como que vieron un punto de donde agarrarse para atacar a la gente y para poder arraigar, por otro lado, la religión católica. Sí, el tener conocimiento era Prohibidísimo. exclusivo solamente para, en ese caso, la iglesia, ¿no? Para la iglesia. Y para los varones, sobre todo. ¿No? Entonces, y se une con esta parte en la que cuando vienen los conquistadores, nuestros espíritus ancestrales, nuestros seres de la naturaleza, ya no tienen esa manera de poder expresarse. Ya no hay esa libertad que se tenía cuando se cuidaba de ellos. Sí. Y ahí comienzan a surgir precisamente las bolas de fuego, Sí. ¿no? Las brujas, como dicen, que parecían aves. Sí. Empieza a haber toda una transformación y mezcla de información, Sí. ¿no? Donde hablábamos de las brujas que se metían a las casas para chuparse a Sí. los niños. La relación que hay con de estas brujas con las brujas de la Edad Media y sobre todo en Europa, es que se decía que en Europa las brujas volaban a partir de la quema de niños en un caldero, y con el sebo que se formaba lo embarraban sobre escobas o sobre algunos palos para poder Volar volar. en ellos. En el caso de la época prehispánica, primero tenemos que hablar de la relación que tenía la mujer con el dios Tezcatlipoca, ¿no? Ay, Sí, Que es claro. con en Europa hacían el pacto con el demonio y con el diablo, y acá había un acuerdo con Tezcatlipoca, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es como nace la Huipochis o la Exactamente. Tlahuipochi. Sí, pero bien lo dices, aquí era un acuerdo. Si nos vamos a las brujas españolas, siempre era este pacto con el diablo en el que te casabas con el diablo, tenías hijos con el diablo, Ujú. había orgías con demonios, que todavía, si nos vamos al origen de todas estas brujas, bueno, tenemos que hablar de Lilith, ¿no? La primer mujer, que ahorita yo creo que va a haber mucha controversia decir, no, la primera mujer fue Eva. Bueno, si nos vamos a lo que la cultura dice, Lilith es antes que Eva, Lilith es hecha del Sí. barro, al igual que Adán, sintiendo ese estatus igualitario, ¿no? Y entonces, al ella rebelarse ante Adán, al decir, no me voy a someter, y se va a las orillas, se va cerca del mar a cuevas, de hecho por eso hay muchas cuevas, así como estas, relacionadas precisamente con el diablo, ¿no? Se decía que adentro de este tipo de cuevas se hacían orgías con los demonios, y Lilith era la que organizaba todo esto. Ella tuvo muchísimos hijos que poblaron la tierra, y que se llega a pensar que son estos entes mitad animal, mitad ser humano. Y ella, cuando se entera de la existencia de Eva y de que le da hijos a Adán, le da coraje. No es tanto que amar a Adán, era como un orgullo herido, o sea, no lo dejé solo para que le doliera y le ardiera, ¿no? Entonces ella jura y hace una maldición diciendo que ella va a atacar y a matar a todos los hijos de Eva. De ahí vienen todos los amuletos que a los bebés se les pone, porque antes en la Europa medieval se le achacaba a Lilith cuando había muertes de cuna, cuando los niños desaparecían de sus pequeñas cunitas, decían que se los había llevado ella, ¿no? Que mucha gente no lo sabe, y hasta la fecha, por eso le ponen su cordelito rojo a los niños, su hilito rojo acá, su angelito de la guarda. Se decía que también si ponías el nombre del bebé en la cuna, ella ya no se podía acercar porque ya tenía un nombre cristiano. Bueno, fueron muchas cosas, y ella podríamos decir que es el origen de las brujas de aquella parte del mundo. Pero que también se trajo ¿No? para acá. No, se Sí, trajo hay junto con los muchas españoles, hay muchas cosas, similitudes. pero no era lo mismo No. a las mujeres que le rendían culto a Tezcatlipoca. Sí, el O sea, intercambio es era la muy sabiduría, ¿no? distinto el intercambio que hacían estas mujeres con esta deidad en México. Era la sabiduría, era el conocimiento. No era como las otras brujas que por ardor te voy a hacer, te voy a lastimar, yo voy a matar, o tengo este pacto con Satanás. No, porque se dice que cuando Lilith no quiso regresar, ¿no?, con Adán, pues
Dios de plano dice, o sea, me olvido de ti y te rechazo, y ella se va como al otro bando. No, pues si no puedo ser ni tener la altura de Adán, pues me voy con el demonio. Pero las brujas de este lado, o las hechiceras, o las sanadoras, o las chamanas, como les queramos decir, no era el mismo sentido, ¿no? En México había una fuerza en sabiduría mucho más fuerte, y ellas pues hacían este pacto con el Dios, teniendo este poder para ir de un lugar a otro en bolas de fuego, que a la fecha muchos de ustedes van a decir en los montes, en las noches, se ven cómo pasan esas bolas de fuego, estas aves enormes en los árboles, y que a la fecha muchas de nuestras abuelas todavía nos platican qué hacer para que una bruja no se acerque a nuestros niños. Sí. ¿No? Pero ya en esta unión de estas brujas medievales, y que llegando la cristianización, pues se hizo como una mezcla con las brujas que ya existían aquí, ¿no? Y que justo está bien padre esto de que, como sabrán, aunque ustedes no lo sepan, pues se dice mucho, ¿no? De que las brujas se quitan como sus piernas, ¿no? Como que se las desatornillan, y dicen que se ponen como patas de guajolote, porque justo el guajolote es el animal que se asociaba con Tezcatlipoca, ¿no? O sea, que era como su conexión con el inframundo. Entonces está bien chido. Sí suena muy tétrico, pero sí suena como, está muy... Hay Sí, una hay transformación. muchos como vestigios, inclusive en algunos códices, ¿no? Y después lo que escribieron los frailes, y describían cómo tenía que ser las 12 de la noche en los montes, las Tlahuepochi, Tlahuelpuchis, tenían que caminar primero sobre la hoguera, iban de poniente a oriente, porque En sentido contrario. el sentido contrario de donde sale el sol, y después de norte a sur, para después quitarse o desatornillarse estas piernas, ponerse las alas, ponerse también un pico muy fino como de guajolote, que era con el que iban a succionar la sangre la sangre de los niños de las molleras. De las molleras, ¿no? Sí. Y además de que eran unos entes que podían convertirse en humo, y por eso podían meterse en entraban cualquier las rendija, cerraduras. ¿no? Y también tenían alas, ¿no? También se ponían como el plumaje del... Sí, de que los tú ibas guajolotes. caminando y veías a los pájaros, ¿no? Pero eran unos pájaros enormes, o sea, no era un ave normal, no tenía un chillido normal, y como dices, ¿no? O sea, con estos picos se comían la sangre de los niños, su esencia vital, Sí. por medio de la mollera, que de ahí dijeran que la muerte de cuna se asociaba precisamente con las brujas, ¿no? Y que aparte siempre decían que eran niños no bautizados. Claro, sí. Ah, sí, también ese era el requisito. Había que bautizar al bebé lo antes posible, porque iban por los niños no bautizados, como que era una marca de protección. Lo que pasa es que era para ganarle un alma a Dios, ¿no? Sí, que Entonces, también está era esta muy... pelea, ¿no? O sea, porque hay una batalla de almas entre el Era- bien y el mal, o sea, como que también eso Sí, es porque muy- un alma que se chupaban era un alma para el diablo, pero un alma que era sí. bendecida ya con el bautismo era un alma que iba a ir directamente con Dios. Como un partido de fútbol. Sí, ¿no? Y a la fecha muchos lo siguen haciendo. Digo, son costumbres de nuestro México. En México se habla de muchísimas historias, y a la fecha hay abuelas que nos llegan a decir, ¿no? Pon las tijeras abajo del colchón del niño, forma de cruz. en forma de cruz, porque se creía que eso las alejaba. Los espejos también. Sí. Poner un espejo cerca para que cuando se fuera acercando la bruja, al ver su reflejo, se espantara y salía volando, ¿no? Sí, que como dice Mau también de los vestigios, antes de que fueran tijeras eran como puñales, ¿no? Lo que se Eran Cosas de puñales, metal, ¿no? Inclusive algunos ponían agujas. O así de tejer, como dices, camisas, sombreros al Ajá, revés. sombreros al revés. Entonces, Cosas había un- para que ella se topara con eso y viera que era como su otra esencia, o sea, porque también había un sentido en el Sí, que la estuvieran parte al humana revés. que todavía le Sí, como restaba, su ¿no? reflejo y se espantara de... Sí, además, sobre todo las Tlahuepochis es muy importante en la zona de Tlaxcala, ¿no? En Sí. el área también de De Puebla, Puebla. que es súper interesante ver y escuchar las historias de las personas que comentan cómo se llevaron a los niños, que unos sí desaparecieron. Inclusive yo una vez le contaba a Dani que mi bisabuela, que ya murió, claro. ella recordaba cuando era niña cómo le contaban
y cuando escuchabas el sonido de los guajolotes en el techo, porque los techos eran de lámina, De lámina. empezaban a quedarse dormidas las personas. Y una manera también de no quedarse dormida, porque decían que también bajaban sus patas como si fueran arañas, era tomar las tijeras y decir, te corto las patas, bruja, te corto las patas, bruja, alrededor del cuerpo del niño para que el niño estuviera a salvo. Entonces, había un montón de... Sí, de cosas, de sí. supersticiones. que se hacían para alejar a estos entes, ¿no? Y que en muchos pueblos se siguen haciendo. O sea, pleno siglo actual, 2024, Sí. que estamos ahorita, se siguen haciendo muchas cosas donde se cree que, de hecho, en esta zona, precisamente donde estamos ahorita, también se cree que se veía mucho a la Llorona. Pero no venía con el grito típico de ¡ay, mis hijos! No, es un grito profundo, quejándote, doliéndote, es más común. ¡Ah! ¿No? O sea, pero dicen que era desgarrador, que empezabas a sentir cómo todo se te erizaba, precisamente cerca de estos riachuelos, porque se cree que en esta zona en la que estamos hay una conexión muy fuerte con el inframundo. Está como muy ideal, ¿no? Tenemos cuevas, tenemos árboles, tenemos pequeños riachuelos. Entonces era como el lugar propicio para que esto fuera como una puerta al inframundo. Sí. Y peor si escuchabas una voz dulce, una voz de Ay, no. mujer que te hablara bonito, que iban pasando los hombres sobre todo y las escuchaban cantar, las escuchaban endulzarles la voz como hola guapo, pero con voz muy bonita. Y los hombres luego se emocionaban, volteaban a ver qué está pasando, ¿no? ¿Quién habla? Empezaban a seguir la voz porque era como ven, 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 hasta que se les aparecía un tarro de pulque o unos tamales, literal. Ay, pues así hasta yo callada. Se acercaban ahí a comer. Por ahí veían una mano seductora de mujer que les estaba dejando la comida. Pero, ¿dónde pasaba esto? Todo esto era en esta zona hasta llevarlos a la Piedra del Diablo. Cuando ellos ya llegaban, la piedra estaba partida a la mitad como si fuera una cueva hacia adentro. Ujú. Y desde ahí salía la mano que los llamaba. Te decían que si tú escuchabas esta voz no fueras, Ujú. porque si te dejabas cautivar, si comías de lo que te ofrecían, te metías a la piedra, así como entrabas la piedra se cerraba, jamás volvían a saber. Se cree que hay muchos que llegaron al inframundo de esa manera y que jamás volvieron a verlos desde la época prehispánica. De hecho, por eso se cree que en esta zona los pueblos le tenían mucho respeto porque era un lugar sagrado, un lugar con mucha agua, un lugar que nutría muchas partes. Ellos no se acercaban, pero ya en la conquista, que no le tenían ese respeto a esta tierra, fue cuando se metieron, cuando empezaron a hacer cosas y donde las entidades que viven aquí ya no les pareció porque ya no lo cuidaron como un lugar sagrado como se hacía en la época prehispánica. Entonces, Ay, Es un tema increíble, ¿no? Yo creo que Sí. aún nos faltaría muchísimo, ¿no? Para poder comentar. Pero si ustedes conocen algún caso Sí. donde haya pasado esto de que se chupan a los niños, Sí. o gente que hace pócimas, seguramente sigue existiendo y existe. hay Claro. chamanas, ¿no? Ujú. Yo creo a la fecha y Sí. chamanas sería muy padre que una chamana mujer, porque sabemos que hay chamanes, pero Hombres, pero yo me imagino que todavía deben haber mujeres que se dedican a la herbolaria, Sí. que se dedican a la sanación y a estar en contacto Con la con su naturaleza. espíritu interior, Sí. ¿no? Pues la más No, famosa Pachita, ¿no? Pachita, Ajá. los nahuales también Sí. estaban muy cerca, o sea, nosotros estamos divinos los en este chamanes, lugar, ¿no? están Sí, muy cerca los chamanes y se parecían mucho sus rituales cuando hacían un ritual para convertirse en chamán. Había otros, en nahual, había otros que se creía que ya nacían nahuales, dependiendo del día en el que habían nacido. Ah, sí, y ¿no? también eso dependía en sus rituales, Ajá. ¿no? De ¿Se eso fijaban en dependían. los días para que funcionara o Entonces- Sí, Sí, en el caso de la gente que no era noble,
ellos eran más bien como embaucadores, Ajá, engañaban a la sí, gente. Sí, claro, y o sea, hay casos donde dicen que hasta hay como más de 40 clasificaciones, ¿no? Ajá. Depende del investigador, hay unos que 40, otros que 12, ¿no? Pero eso quiere decir que se ha investigado y que existe. O Sí. sea, eso es lo que más nos asombra. Se ha investigado y existe. Y son cosas que aunque las traemos desde épocas prehispánicas, Siguen todavía Pero estás vigentes. siguen presentes. vigentes, siguen presentes. Y estos lugares tienen esa conexión con el inframundo, Sí. la tierra y el cielo, que al final todo entra dentro de lo divino. Sí, y que además está bien interesante como luego en estas historias que se narran, ¿no? De, por ejemplo, una señora que decía, no, pues pues sí, yo teníamos una vecina que hacía tortillas, ¿no? Que vendía y hacía tortillas. Y entonces un día el señor, no me acuerdo si es una señora o un señor el que la narra, pero dice que sospechaban de ella, ¿no? Porque los niños empezaban a desaparecer, se le murió un niño a alguien. Y entonces un día así un señor va, ya ve que se están chupando al niño y ¡zas! Le dispara, ¿no? Y se va la bruja y regresa. Y entonces, ya después la señora que hacía las tortillas no salía, ¿no? No iba, Desapareció. oiga, le voy a encargar unas tortillas. No, es que está mala, no puede venir, ¿no? Decían las personas. Desapareció y entonces dijeron, no, pues entonces ella es la bruja. Entonces, o sea, como cosas así bien que pueden parecer como muy sacadas así de un cuento, pero son historias que todavía está ahí, como dice Diana, prevalecen todavía en nuestro imaginario y en nuestra cultura, ¿no? O sea, en todos los lugares a los que ustedes vayan, seguramente han escuchado de las bolas de fuego, o sea, lo Sí, que si tú vas dicen. a Tlaxcala, incluso han salido en periódicos, ¿no? De gente que dice, yo he visto al niño Ujú. amoratado y sin gota de sangre. ¿eh? Sí, Es súper interesante. Y en el norte también, sí, claro. lo que pasa en el norte, las brujas que se aparecen en los caminos, los traileros que han En visto las brujas, carreteras, sí. Y bueno, después de estar aquí con el señor de la cueva, ¿no? Les pasó algo bien extraño. sí, nos pasó algo extraño. Les contaremos. Les contaremos que estábamos haciendo el cierre del video, ¿Y qué creen? ¿Y qué ¿Qué creen? creen? que se apagó. O sea, Sí. todavía no entiendo por qué se apagó. Es una Y además advertencia. todo lo que escuchó de allá que caía cosas así como... Sí, Sí, fue una advertencia, porque primero Mau no encontraba la cueva, ya nos íbamos a dar por vencidos, y de repente así volteamos y fue como, ¡ah! Ahí está la cueva, o sea, como que se nos reveló, pero después ahorita fue como de, así en cierto momento determinado, dejó de grabar. ¡pum! Así que bueno, ¿Por qué? No lo sabemos. no sé Y qué ruidos pasa. extraños. Ruidos extraños Ruidos. acá, ruidos extraños allá. Solo podemos decirles que estamos enfrente de la Cueva del Diablo, que si quieren saber más historias después les estaremos contando sobre la Piedra del Diablo que está ahí abajo. Vengan a este lugar, vengan a conocerlo. Sí es un lugar enigmático. Ujú. Es Y- maravilloso. Los senderos, Sí, Los senderos muy están- padres. padres. Vengan con calzado adecuado para no morir. Para no morir en el intento. Para no morir. Ah, sí. También no olviden mi gran mensaje que se borró. Que si vienen a este parque, no le den de comer a los patos. Sí, no por dañen favor. su ecosistema, cuiden la naturaleza. Bueno, que sin que se den cuenta, pues. Sí, por favor. No van a poner muy gorditos a los patos. No vayan a ver aquí una pelea de barrios de los Sí, patos. entre de los barrio, patos, con las tortugas, con con los los peces. peces. Porque no saben, hay toda una categoría de barrios Sí, también. ahí está muy padre. Como decías, Mao, ¿dónde está la cueva? Entrando. A la cueva la van a encontrar, son de la entrada, debe ser 50, 60 metros, Más o menos. y es hacia del lado izquierdo hacia arriba. Tienen que caminar por algunos senderos y la van a encontrar. Sí, tienen que ir buscando las vereditas porque no está tan Tan así. fácil, está un poquito escondida, pero está muy, muy padre. Sí. Y bueno, nosotros fuimos Los Nogales. Y Denle like, suscríbanse. compártanlo, por favor. Sí. Y Escríbanos pues, sus anécdotas. Sí, o si ven algo raro en este video. Si ven que algo pasó por aquí o se oyó por allá, porque sí nos hemos Si no nos quedado dimos cuenta, muy... entonces también Sí. escríbanos. Díganos, y pónganos ahí qué había pasó. algo. Se ve algo atrás de ustedes, unos ojos. Pero Muy bueno, interesante también. muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.